Hola a todas y a todos, soy Juanjo Montaño y en este vídeo vamos a aprender a aplicar el procedimiento de la comparación de dos medias en un diseño de medidas repetidas o diseño intra. Para ello utilizaremos el ejemplo de una investigación sobre el tratamiento de la depresión en enfermos de cáncer, cuyos datos y descripción lo podréis encontrar en el apartado de descripción de este vídeo. ¿Comenzamos? En un diseño de dos medidas repetidas o diseño intra, en donde hemos registrado una misma variable en dos momentos diferentes, nos podemos plantear dos cuestiones independientes. En primer lugar, nos podríamos plantear si existe correlación entre ambas medidas. En segundo lugar, lo que nos podríamos plantear es si existen diferencias entre ambas medidas. Nos vamos a centrar en esta última cuestión, que daría lugar a lo que es la prueba de comparación de dos medias en medidas repetidas o también llamado intra. Para ilustrar este procedimiento vamos a suponer que estamos interesados en averiguar si para los sujetos que pasan por la terapia de activación conductual presentan diferencias significativas entre las medidas de depresión antes, en el pre, respecto a la medida de depresión en el post. Se asume que entre el pre y el post se ha aplicado ese tratamiento, la terapia de activación conductual. Es lo que se denomina comúnmente como diseño pre-post. Como digo, nos vamos a centrar únicamente en los sujetos que han pasado por el tratamiento porque los sujetos control no pasan por tratamiento y por tanto no tiene sentido hacer esa comparación entre el pre y el post. Para ello, en primer lugar, lo que vamos a es seleccionar únicamente los sujetos que han pasado por ese tratamiento de terapia de activación conductual. Para ello vamos a Datos, Seleccionar casos y decimos si se satisface la condición. ¿Qué condición? Que la variable tratamiento sea igual a 1. ¿Eso qué significa? Que solo vamos a seleccionar los sujetos que en la variable tratamiento tomen el valor 1, que equivale a terapia de activación conductual. Continuamos, aceptamos y entonces lo que se produce es un filtro de forma que de los 50 sujetos de toda la muestra solo aparecen en pantalla los 25 correspondientes a los que pasan por el tratamiento de terapia de activación conductual. A continuación, lo que tenemos que tener presente es que el procedimiento de comparación de dos medias en medidas repetidas es una prueba T de Student y como tal forma parte de la vía paramétrica. Y tenemos que tener presente cuál es la condición o el supuesto que se ha de cumplir en esta prueba. Pues la condición es que la variable diferencia, que es una variable que surgiría fruto de obtener la diferencia para cada sujeto entre las puntuaciones pre-post, esa variable diferencia tiene que seguir la distribución normal. El SPSS no te la obtiene automáticamente, la tienes que calcular tú. Para ello iríamos a transformar, calcular variable, vamos a restablecer, le llamaríamos a esta variable objetivo diff, de diferencia, y sería igual a coger la puntuación en depresión pretratamiento menos la puntuación en depresión post-tratamiento. Esto lo obtienes para cada sujeto y obtienes una nueva variable, la variable diferencia entre el pre y el post. Aceptamos y se obtiene esta variable diferencia. A continuación, antes de llevar a cabo la prueba de comparación de dos medias, de medidas repetidas, vamos a comprobar este supuesto. Para ello analizamos, analizar, estadísticos descriptivos, explorar, cogemos esta variable diferencia y va a la caja de lista de dependientes.
solo nos interesa mostrar gráficos, vamos a gráficos, no nos interesa el diagrama de caja ni el de tallo y hoja y simplemente marcamos gráficos de normalidad con pruebas. Esto lo que nos va a permitir es obtener la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk. Continuamos, aceptamos. Y obtenemos la prueba de normalidad de Kolmorov-Smirnov y la prueba de Shapiro-Wilk de la variable diferencia. Nos proporciona el estadístico y el grado de significación. La hipótesis nula de esta prueba de Shapiro-Wilk indica normalidad. La hipótesis alternativa indica no normalidad. Como el grado de significación de la prueba de Shapiro-Wilk es inferior a 0,05, implica hipótesis alternativa, no se cumple el supuesto de normalidad. Si el grado de significación de la prueba hubiera sido igual o superior a 0,05, implicaría hipótesis nula, normalidad. Como no se cumple el supuesto, en sentido estricto, tendríamos que acudir a la vía no paramétrica. Pero a efectos didácticos, vamos a ilustrar este procedimiento de comparación de dos medias mediante la prueba T por vía paramétrica. Salimos del informe de resultados y, a continuación, para llevar a cabo la prueba de comparación de dos medias en medidas repetidas, iríamos a analizar, comparar medias, iríamos a prueba T de muestras emparejadas. Esto equivaldría a la comparación de dos medias en medidas repetidas o intra. Bien, tenemos que seleccionar las dos variables de medidas repetidas que van emparejadas. Pretratamiento de presión-puntuación sería la primera variable y la segunda variable sería la puntuación en depresión post-tratamiento. La segunda variable, como veis, a emparejar. Dejamos por defecto estimar tamaños de efecto y no hace falta optar por ninguna de las opciones que nos ofrece el SPSS. Podemos dejar todo lo demás por defecto. Aceptamos y nos proporcionaría en primer lugar una tabla de descriptivos, la media, el tamaño n, la desviación estándar y la media del error estándar de cada una de las dos medidas. Como podemos observar, en la medida pretratamiento, antes del tratamiento, el nivel de depresión se sitúa en un valor medio de 15,56, mientras que la puntuación en depresión después de haber aplicado el tratamiento es más bajo, 12,24. Lo que vamos a tratar de comprobar es si esta diferencia es estadísticamente significativa en la población. También ofrece respuesta a la primera cuestión que comentaba que te puedes plantear en este tipo de diseños y que no te puedes plantear en un diseño de grupos independientes. Y es que puedes estudiar la correlación entre ambas medidas, cosa que es totalmente independiente de lo que sería la comparación de dos medias. La correlación te indica es igual a 0,765 y tanto la significación unilateral como la significación bilateral es inferior a 0,05. Por tanto, existe relación significativa entre ambas medidas en este grupo de terapia de activación conductual. Hay que recordar que el SPSS lleva a cabo una mala traducción al castellano. Cuando dice P de un factor, realmente significa grado de significación P unilateral o de una cola. Y cuando dice P de dos factores, quiere decir grado de significación bilateral o de dos colas. Ya podemos ir
a la prueba de comparación de dos medias en este diseño de medidas repetidas que le llama muestras emparejadas. Te proporciona en primer lugar la media de la variable diferencia, la desviación estándar de la variable diferencia, el error estándar, y vamos a pegar un salto y vamos a el índice T de Student de la comparación de las dos medias de ambas medidas, de ambos momentos prepos, es igual a 8,155. Sus grados de libertad es 24 y te indica que el grado de significación unilateral es inferior a 0,01 y también el correspondiente valor bilateral de la significación es inferior a 0,001. Recordemos que si la hipótesis de investigación que tratábamos de comprobar era si efectivamente el tratamiento de terapia de activación conductual es efectivo para reducir el nivel de depresión, el grado de significación que deberíamos tomar es el unilateral. Si simplemente queremos averiguar si existen diferencias entre ambos momentos, entre el pre y post, sin marcar el sentido de la diferencia, acudiríamos al grado de significación bilateral. En cualquier caso, es significativo el grado de significación. Recordemos, ¿qué significa? Pues que podemos concluir que existen diferencias en cuanto al nivel de depresión entre el pre y el post, cuando entre ambos momentos ha habido una intervención, el tratamiento en terapia de activación conductual. Con independencia de la hipótesis de investigación de partida, la conclusión, a ser posible, debería marcar un sentido y esto lo podemos observar con dos cuestiones. Por un lado, la prueba de hipótesis, su conclusión es que hay diferencias significativas. Y dos, voy a las medias. ¿Por qué ha habido diferencias significativas entre ambos momentos? Porque el nivel de depresión post-tratamiento es estadísticamente inferior a la puntuación en depresión pretratamiento. Por tanto, podríamos decir, el tratamiento en terapia de activación conductual ha mostrado ser eficaz para reducir el nivel de depresión mediante esta comparación entre el pre y el post. Y podríamos proporcionar también el intervalo de confianza de la variable diferencia a nivel poblacional. Podríamos decir, la diferencia media poblacional entre ambas medidas pre-post se mueve entre 2,48 y 4,16, con un nivel de confianza del 95%. El intervalo de confianza, sus valores, también me indican cuál sería la conclusión de la correspondiente prueba de hipótesis bilateral. Si el 0, que es el valor de referencia de la hipótesis nula, que indica que la media de la diferencia a nivel poblacional es igual a 0, si el 0 estuviera contenido, la correspondiente prueba de hipótesis saldría hipótesis nula. No hay diferencias significativas entre las medias de ambas medidas. Ahora bien, si el valor de referencia de la hipótesis nula, el 0, no está contenido, como podemos observar en este caso, entre el límite inferior y el límite superior, sabemos que la correspondiente prueba T va a salir significativo, como sucede. Y ya para finalizar, podríamos acudir al índice D de Cohen, que me da información sobre el tamaño del efecto del tratamiento sobre la variable de respuesta, en este caso la puntuación en depresión. Recordemos que un valor D de Cohen alrededor de un 0,20 indica un tamaño de efecto pequeño. Un valor alrededor de 0,50 indica un tamaño de efecto medio y un valor alrededor y a partir de 0,80 indica un tamaño de efecto grande. Para ver cuál es el valor D de Cohen, tenemos que acudir a la fila de esta tabla, tamaño de efecto de muestras emparejadas, a la fila D de Cohen y a la columna estimación por puntos, que te proporciona un valor de 1,631.
como supera con creces el valor 0,80, podemos indicar que no solo hay diferencias entre el pre y post en cuanto al nivel de depresión, en el sentido de que el tratamiento parece que está demostrando que es eficaz para reducir el nivel de depresión, sino también estamos observando mediante el índice de D. Cohen que el tamaño del efecto del tratamiento sobre la depresión es grande. A continuación vamos a ver cómo se redactarían los resultados de acuerdo con las normas de la Asociación Americana de Psicología, la APA. Diríamos, la prueba T de comparación de dos medidas repetidas indica que la puntuación en depresión después de aplicar la terapia de activación conductual, y entre paréntesis ponemos la media y desviación estándar de esta medida post, es significativamente inferior respecto a la puntuación pre. Y a continuación, entre paréntesis, ponemos la media y desviación estándar de esta puntuación pre. A continuación, T en cursiva, entre paréntesis 24, que son los grados de libertad del índice T, el valor del índice T, que es 8,155, y a continuación el grado de significación P, que siempre que se pueda se pondrá el exacto. Cuando es muy bajo, como es este caso, se indica de esta manera, P inferior a 0.001. Recordemos que el 0 que va antes del punto no se pone. Por defecto siempre se está indicando el grado de significación P bilateral. Cuando se indica el unilateral hay que decirlo explícitamente. Y ya para finalizar se indica el valor D, que es el índice D de Cohen, que se indica en cursiva y se pone el valor, que en este caso es 1,631. Bueno, hasta aquí todo. Espero que os haya sido de gran utilidad y nos veremos en otro vídeo. Muchas gracias.